Buenos días, vamos a dar inicio a la reunión de columna. El día de hoy vamos a hablar sobre índice de fragilidad en cirugía de columna. Como lo dijo ahorita el doctor Cavi, no es un tema que todo el mundo lo maneje en el día a día cuando uno planea intervenciones quirúrgicas. Pero de eso se trata, mirar a ver qué hay con respecto a esto en la bibliografía actual. Entonces, para dar inicio al tema, vamos a hacerlo alrededor de un caso clínico. Se trata de un paciente de 82 años. Este paciente nos consulta al servicio de urgencias por un cuadro de una cuadriparesia rápidamente progresiva, de 2 semanas de evolución. El paciente ya presentaba debilidad para deambular, alteración en la motricidad fina de las manos, no lograba escribir, no lograba ya tomar los alimentos. Asociado a esto, incontinencia urinaria, negaba fiebre, niega pérdida de peso, traumas o caídas. Al examen físico, un paciente con una fuerza de miembros superiores de -3, una fuerza de miembros inferiores de +3, Babinski positivo bilateral, hiperreflexia generalizada y un Hoffman asimétrico. Dentro de los antecedentes del paciente, importante, es un paciente con múltiples comorbilidades, hipertensión arterial en tratamiento, antecedente de enfermedad coronaria con revascularización, el paciente ya tenía infarto cardíaco, fue manejado con un stent medicado, el paciente además cursaba con una falla cardíaca crónica, con una fracción de eyección del 50%, hiperplasia prostática, una neuralgia prospéptica a nivel del tórax, y dentro de los tóxicos estaba Quimopec pesado. Esta es la imagen que se le solicita al paciente al servicio, cuando llega al servicio de urgencia, una resonancia. Aquí vemos un corte sagital en secuencia T2 y aquí el corte axial. Como pueden ver, es un paciente con un canal cervical estrecho importante, especialmente en dos niveles, a nivel de 4, 5, 5, 6. Aquí les voy a ir mostrando eh, el grado de estrechez con que llega este paciente. Es importante anotar que se visualiza hiperintensidad a nivel de la médula espinal, lo que ya nos habla que el paciente está cursando también con una mielopatía. Estas son las imágenes, básicamente la estenosis severa está a este nivel. Aquí vemos un corte sagital en la secuencia STIR, vemos además pues, de la compresión, cambios osteogenerativos múltiples y severos. Y es una tomografía pues, para caracterizar todo lo que son las estructuras óseas. Igual vemos aquí un corte coronal, un corte sagital y cambios osteogenerativos múltiples y severos. Entonces, con este caso clínico, me gustaría saber de los presentes, qué opción terapéutica considera usted en este caso. En el abordaje diagnóstico y terapéutico, ¿ustedes tienen en cuenta la reserva funcional del paciente en el momento de tomar alguna decisión y utilizan alguna escala o conocen alguna escala para determinar la fragilidad prequirúrgica? A ver si alguno de los presentes, ¿qué opina pues, con respecto a este tema? Sí, no, yo quisiera saber si el paciente consultó antes, cuando debía estar en mejores condiciones, y si se le propuso tratamiento quirúrgico. No, profesor, el paciente, el cuadro clínico tuvo una instauración muy rápida, 2 semanas. Antes de eso, el paciente no presentaba ningún tipo de sintomatología, nos refiere al ingreso. Buenos días. Yo al paciente le ofrecería una cirugía por vía anterior de los dos niveles más comprometidos, que son, si no estoy mal, C4, C5 y C5, C6. Y aunque es un paciente que tiene muchas necesidades, su condición clínica no es muy favorable, creo, muy bueno, si no se opera. Entonces, me parece que vale la pena intentar alguna cirugía y no utilizo ninguna, ninguna escala hasta ahora, hasta hoy.
Muchas gracias, doctor Ignacio. ¿Alguien adicional tiene algún comentario con respecto a esto? Oscar, realmente escogimos este tema. Buenos días para todos, porque realmente es una situación a la que nos vemos enfrentados cada vez con más frecuencia, pacientes con múltiples comorbilidades, de edades avanzadas que se presentan con situaciones complejas de columna que implican un reto también con frecuencia nos damos cuenta de que Gustavo, se te está oyendo muy mal. Bueno, perfecto. Entonces, ahí se escucha mejor. Sí, señor. Hemos enfrentado. No, Gustavo, no se te escucha. Tenés pésima señal. Bueno, ahí se debe escuchar mejor. ¿Aló? Sí, profe. ¿Escucha mejor ahí, Maxi? No, entonces nos vemos enfrentados a situaciones muy complejas en las cuales realmente necesitamos el apoyo de un grupo multidisciplinario. Entonces yo quisiera nuevamente hacer la pregunta, porque aquí en los presentes hay personas que se enfrentan a casos tan complejos como este. ¿Cuál es el enfoque preoperatorio o perioperatorio que ellos usualmente ofrecen a los pacientes que se van a intervenir con este tipo de problemas y que tienen comorbilidades múltiples? De los que se enfrentan frecuentemente a deformidades espinales complejas, ¿tienen algún protocolo institucional que pueda favorecer los resultados disminuyendo las complicaciones? Buenos días. Yo creo que depende mucho del... Existen varias escalas, pero yo no las conozco ni las he usado mucho para mirar la reserva funcional de estos pacientes. Yo sé que existen porque las he leído en algún momento, pero realmente no son escalas que yo uso de forma... No las he usado pues nunca. Generalmente lo que se hace es ver una evaluación a los internistas, que nos evalúen la condición general del paciente y no miramos como la reserva biológica que pueda tener el paciente para tolerar un tipo de procedimiento. Yo creo que todo depende del objetivo que se persiga. En estos casos de pacientes con edad avanzada, si se quiere solamente hacer una descompresión, entonces el tipo de cirugía varía dependiendo de lo que se quiera hacer. Si lo que se quiere hacer es una descompresión neurológica, pues obviamente la mejor vía sería la posterior y con ella una laminoplastia o una laminectomía más artrodesis podría ayudar al paciente. Si lo que se requiere es también hacer una corrección de su deformidad, posiblemente requiera 2 o 3 procedimientos y son procedimientos más grandes y más extensos. La decisión de hacerlo uno o lo otro, si solamente la descompresión o eventualmente descompresión más corrección de deformidad, yo creo que en gran medida depende del estado basal del paciente y si el paciente tolera o no tolera un procedimiento de esta magnitud. Entonces, pero respecto al punto particular de lo que hoy nos atañe, sé que hay unas escalas, pero yo realmente no las utilizo. Las he leído, pero no las utilizo frecuentemente. Gracias, doctor Romero. Bueno, entonces, vamos a darle desarrollo al tema. Doctor Gustavo, ¿tiene algo adicional? No, Oscar, adelante.
Bueno, entonces, como veníamos hablando, la cirugía de columna es una intervención en la cual los neurocirujanos estamos cada vez más expuestos de realizarla en la población anciana. De hecho, en nuestro país se cree que la población mayor a 65 años se duplicará en más o menos 3 décadas. Y es importante saber esto porque la cirugía de columna en los pacientes ancianos trae consigo mayor tasa de complicaciones cuando lo comparamos con cirugías en pacientes jóvenes. Hay registros de tasas o incidencia o prevalencia de complicaciones en cirugía de columna en la población anciana y se cree que puede variar desde un 5 hasta un 50%. Lo interesante aquí es ver que hasta el 83% de los pacientes que son llevados a una intervención de columna en las encuestas de calidad de vida se sienten satisfechos con el tratamiento al año de seguimiento. Miren aquí, simplemente teniendo en cuenta la edad, sin hablar de comorbilidades ni nada, simplemente la edad, cómo la población anciana, solo por la edad, tiene mayores riesgos de complicaciones. Y eso es lo que vemos aquí en estas tablas, que están comparando el riesgo global de complicaciones secundarias a una intervención de columna en pacientes jóvenes, en pacientes de edad media y en pacientes ancianos. Y las tasas de complicaciones menores y mayores se ven con mayor frecuencia en la población anciana. Miren que pacientes mayores a 65 años tienen 4 veces más riesgo de complicaciones menores y hasta 5 veces más riesgo de complicaciones mayores. Y no solamente intervenir a estos pacientes trae consigo complicaciones, sino que también impactan la mortalidad. Miren que pacientes de mayor edad tienen mayores tasas de mortalidad secundaria a intervenciones de columna, y eso lo tenemos que tener en mente. Causas de mortalidad secundario a las intervenciones se han descrito secundarias a problemas pulmonares, cardíacos, asociados a infecciones y asociados a la pérdida sanguínea, que en esta población es mucho mayor. Entonces, cuando estamos enfrentados a un paciente ya anciano, no solamente tenemos que tener en cuenta la edad, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta una valoración de todas las comorbilidades que esos pacientes traen consigo, porque definitivamente la valoración integral del paciente que va a ser llevado a una intervención de columna es lo que en cierto modo me va a asegurar cómo va a ser el resultado de nuestro procedimiento. Y la idea de la charla y casi el resumen de eso es que nosotros debemos hacer una adecuada valoración del estado prequirúrgico del paciente, es decir, conocer cuál es la fragilidad de ese paciente, cuál es la reserva funcional asociada a sus comorbilidades, ya que esto nos predice sobrevida y los resultados de nuestra intervención. Entonces, aquí pasemos a definir qué es fragilidad y qué es envejecimiento, porque la verdad a veces es difícil poder diferenciar entre uno u otro término, y en los últimos años se ha tratado de distinguir cuál es la diferencia entre ambos. Entonces, la Sociedad Americana de Geriatría nos define la fragilidad como un síndrome, es un síndrome clínico caracterizado por una disminución de la reserva fisiológica y de la resistencia a los factores estresantes, que de cierto modo nos puede causar una vulnerabilidad a resultados adversos, llamémoslo en términos de discapacidad o incluso mortalidad. Por otro lado, el envejecimiento es un proceso multidimensional que lo va a vivir todos los seres humanos, un proceso heterogéneo, es un proceso intrínseco a nuestra naturaleza, es un proceso irreversible en el cual se acumulan necesidades, limitaciones, hay una pérdida en las capacidades y en las fortalezas humanas. Esto es un proceso natural que todo ser humano va a vivir. El proceso de fragilidad ya trae consigo patología per se. Miren este dato tan interesante, hasta el 75% de los pacientes mayores a 85 años no son frágiles. O sea que aquí nos queda claro que la fragilidad trae consigo la connotación de enfermedad y simplemente el envejecimiento es una condición natural. Entonces, ¿cuál es el objetivo básico de medir la fragilidad? Son 2 puntos. 1, poder estratificar el riesgo del paciente antes de llevarlo a una intervención quirúrgica y al identificar esos factores de riesgo, determinar si son modificables antes de la intervención. Entonces, ¿cómo podemos medir la fragilidad de un paciente?
hay diferentes modalidades. Tenemos modalidades clínicas, tenemos modalidades bioquímicas y tenemos modalidades radiológicas. Dentro de las modalidades clínicas es donde entra en juego el uso de las escalas que me van a medir comorbilidad, funcionalidad y calidad de vida del paciente. Dentro de las más conocidas, y creo que todo el mundo está familiarizado con esto, es la escala de ASA, que es la que utilizan los anestesiólogos para determinar cuál es el riesgo prequirúrgico desde el punto de vista de esa especialidad. Pero también se han descrito otro tipo de escala, por ejemplo, el índice de fragilidad de salud canadiense. Este índice tiene 70 variables. Se han utilizado para cirugías cardiovasculares, cirugías de ortopedia, algunos intermedios de cirugía general, pero como pueden ver son 70 variables, lo que hace la realización de estos índices es un poco difícil en la consulta diaria o incluso en el servicio de urgencias. Por lo tanto, se han tratado de ir modificando poco a poco estos índices para hacerlos más amenos y de una fácil realización. Entonces tenemos el índice modificado de fragilidad. Este índice toma en cuenta 11 variables, ya lo vamos a ver, pero salió teniendo en cuenta variables de este índice canadiense. También tenemos el índice de fragilidad en tumor metastásico espinal, el índice de comorbilidades de Charson y el índice de fragilidad de deformidad espinal. Dentro de los parámetros bioquímicos se ha descrito los niveles de albúmina sérica prequirúrgicos y los marcadores inflamatorios elevados como la velocidad de electrosedimentación, la interleuquina 6 y la ferritina como unos parámetros a tener en cuenta en cuanto a la fragilidad del paciente. Estos parámetros en columna todavía no están muy bien estudiados, pero sí se han estudiado en otro tipo de cirugía como la cardiovascular. Y el último parámetro es el radiológico. El radiológico básicamente lo que nos trata de determinar es la densidad muscular del paciente, es decir, definir si el paciente tiene sarcopenia o no, ya que esta se ha asociado también con posoperatorias. Entonces, en términos de cirugía de columna, los parámetros que se han estudiado son básicamente los que les señalo aquí. El índice de fragilidad modificado, el índice de fragilidad de tumor metastásico espinal, índice de comorbilidad de Charson, índice de deformidad espinal y la medición de sarcopenia en el paciente. Entonces, vamos a ver rápidamente de qué tratan estas escalas. El índice modificado de fragilidad es uno de los índices que más se ha estudiado, digamos, en la cirugía de columna. Este índice trata o tiene en cuenta 11 variables, pregunta sobre si el paciente sufre diabetes, cuál es el estado funcional, historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o neumonías, historia de falla cardíaca, historia de infartos cardíacos, si el paciente ha recibido algún tipo de intervención a nivel de su patología coronaria, si el paciente es hipertenso y tiene medicación para esto, si el paciente tiene alguna enfermedad vascular periférica, alteraciones en el sensorio o ha tenido algún tipo de evento cerebrovascular con secuelas o no. Esta escala, la forma de valorarla es, se cuenta el número de variables con las cuales tiene el paciente y se divide entre el número total de las variables. Entonces, el puntaje mínimo es 0, es decir, el paciente no tiene ninguna variable, y el puntaje máximo es el valor de 1, donde el paciente puede tener las 11 variables. ¿Cómo se clasifican? Se puede clasificar como paciente no frágil, aquel que tiene 0 variables, prefrágil, cuando el puntaje da menor a 0,21, o paciente frágil, cuando está puntaje da mayor a 0,21. La verdad, los límites para clasificar en un paciente prefrágil, frágil, diferentes estudios a veces se modifica, pero digamos que esto es como el valor que muestra la tendencia para marcar la diferencia entre un paciente prefrágil, frágil o no frágil. Tenemos el índice de comorbilidad de Charson, es un índice que tiene en cuenta 11 variables y además de eso la edad del paciente. De acuerdo a si tiene una u otra se le da el puntaje que ustedes ven aquí. Este índice me predice esperanza de vida a los 10 años y se clasifica o lo podemos calcular de esta forma. Si el paciente tiene solo una variable, se dice que el paciente la verdad no tiene no tiene comorbilidades mayores. Si el paciente le da un puntaje entre 2 y 3, hablamos de comorbilidades menores, y si es mayor o igual a 4, es un paciente que de verdad tiene comorbilidades severas y tenemos que tenerlo en cuenta.
El otro es el índice de fragilidad para metástasis espinal. Este índice nos maneja variables que tienen que ver con enfermedad pulmonar, enfermedades sanguíneas, alteraciones en los electrolitos, alteraciones pulmonares, renales, nutrición, malnutrición, anemias, y tiene en cuenta dos aspectos: si un paciente que requiere algún tipo de cirugía de columna y el tipo de abordaje. La verdad es un índice de fragilidad muy específico para patología metastásica, ¿sí? No es aplicable a otros tipos de patología de columna, pero está descrito. Estos son los puntajes con los cuales contamos con esta escala. Si no tiene ninguno, pues es un paciente no frágil. Si tiene solo una variable, un paciente con fragilidad leve. Si tiene 2, fragilidad moderada, y 3, fragilidad severa. Y tenemos el índice de fragilidad de deformidad espinal. Como pueden ver aquí, son 42 variables. Esto es algo de pronto complejo realizarlo en una consulta de nosotros, pero se ha descrito. Y esta es como la clasificación de acuerdo al puntaje que nos arroje si lo vamos a realizar. Lo otro es cómo medimos la sarcopenia. Esto de pronto es un poco más fácil, lo podemos realizar simplemente si contamos con tomografías o resonancias del paciente a nivel de la columna lumbar. Se han descrito diversos métodos. Uno de ellos es calcular el área total del músculo psoas. Lo que hace uno es calcular el área del psoas derecho y del izquierdo, y luego se suma. Esto se hace a nivel de las procesos transversas de L4. Y se han descrito diferentes parámetros para poder clasificar si un paciente está con sarcopenia o no. Existen dos métodos adicionales para normalizar esta fórmula. Simplemente lo que uno hace es dividirlo por el área total de la vértebra a nivel del E3 o por la estatura del paciente. Aquí les dejo las fórmulas por lo que estén interesados, pero son como los métodos para medir sarcopenia en un paciente que vaya a ser intervenido pues para cualquier tipo de cirugía. Entonces, bueno, ¿cuál es la aplicabilidad de estos índices de fragilidad? Vamos a ver qué dice la bibliografía, si esto es útil o no es útil. Entonces, se ha estudiado la correlación de estos índices de fragilidad con mortalidad y con complicaciones. Entonces, empecemos con mortalidad. Esto es un estudio publicado por Ali, y tiene en cuenta 18.294 pacientes, un volumen bastante importante. Todos los pacientes fueron llevados a cirugía de columna, y él trató de determinar cuál era la correlación entre esos índices de fragilidad para predecir mortalidad. El índice que él utilizó fue el índice de fragilidad modificada, y estos fueron los parámetros de complicaciones que él estudió. Miren aquí lo que él encontró. Pacientes no frágiles, ¿sí?, tenían una tasa o un porcentaje de mortalidad del 0,1%, muy bajo, pero los pacientes que tenían un puntaje mayor o igual a 0,27 en el índice de fragilidad modificada, ese porcentaje de mortalidad se aumentaba a 2,3%, y esto fue estadísticamente significativo. Mira, aquí este es otro estudio publicado por Living. Él tuvo en cuenta en este estudio 1.000 pacientes y trató de determinar también cuál era esa correlación entre fragilidad y mortalidad y complicaciones. Los pacientes fueron todos llevados a función espinal para deformidad del adulto, y miren aquí los resultados. Aquí él lo hizo, o también utilizó el índice de fragilidad modificado, y miren que pacientes con un puntaje de 0 tenían un porcentaje de mortalidad del 0,3 bajo, pero cuando el paciente tenía un puntaje de 0,27, miren que las tasas de mortalidad subían hasta un 10%, ¿sí? De hecho, él plantea 0,27 para esta escala como un valor límite a tener en cuenta para predecir mortalidad posterior a una intervención quirúrgica en este tipo de patología. Les traigo otro estudio. Esto fue publicado por Shin. Estuvo en cuenta también, incluyó en este estudio 6.965 pacientes que eran llevados a intervención quirúrgica para espondilosis cervical. Él los dividió en dos grupos: pacientes que eran llevados a cirugías por vía anterior y otros que eran llevados a cirugías por vía posterior. Y trató de determinar cuál es la relación entre esos índices de fragilidad con resultados de complicaciones. Entonces, miremos aquí en cuanto a mortalidad. Los pacientes que eran llevados a cirugía por una vía anterior, cuando el índice de fragilidad modificado tenía un valor de 0, la tasa de mortalidad en estas vías anteriores era muy baja, 0,1%.
pero cuando ese valor del índice modificado de fragilidad era igual o mayor a 0,27, esa tasa de mortalidad subía hasta un 3%. Lo interesante aquí con la vía posterior, cuando el paciente tiene un índice de fragilidad de 0, la tasa de mortalidad es casi nula, pero cuando ese paciente tenía un puntaje en el índice de fragilidad de 0,27, la tasa de mortalidad subía un 4%, y cuando era mayor a 0,36, la tasa de mortalidad subía hasta un 10%. Y les traigo otro estudio, Flexman, él estudió también la correlación entre fragilidad y los resultados postoperatorios. Incluyó 52.671 pacientes y la escala que utilizó fue el índice modificado de fragilidad. Y la gran conclusión de él con respecto a mortalidad es que por cada aumento en el índice de 0,1, la probabilidad de mortalidad postoperatoria a los 30 días aumentaba en un OR de 1.44. Esto fue estadísticamente significativo. Aquí, este estudio es interesante, esto lo publicó de la Garza. Él utilizó aquí un índice de fragilidad especialmente para tumores metastásicos en columna. Él en este estudio incluyó 4.583 pacientes, todos llevados a cirugía de columna para metástasis espinales. Y, como le digo, pues esta fue la escala que él utilizó. Él encontró que las tasas de mortalidades eran mayores en pacientes que tenían un índice de fragilidad moderado o severo, ¿sí? De hecho, cuando aumentaba el índice de fragilidad de 0 a 5 puntos, esto implicaba un aumento en la mortalidad del 1 al 10%. Y hay otro estudio, este fue el único que no mostró como una correlación en cuanto a la mortalidad y cirugía de columna. Esto fue publicado por FAM, 3.920 pacientes, todos con patología degenerativa lumbar, y todos estos pacientes fueron llevados al IF. Y el índice que él utilizó fue el índice modificado de fragilidad. En este estudio fue el único que no se ha encontrado como una correlación entre mortalidad y el índice de fragilidad. Pero si ustedes ven los valores, los ORs, cuando el paciente tiene índice de fragilidad modulado severo, todos muestran como riesgo, pero eso no fue estadísticamente significativo. Eso en cuanto a mortalidad, y ahí nos queda claro que la mayoría de los estudios hasta ahora publicados son los estudios que mayor número de pacientes hay hasta ahora reportados en la bibliografía, y podemos ver que hay una correlación entre mortalidad y estos índices de fragilidad. Ahora vamos a ver cuál es la correlación entre complicaciones y estos índices. Entonces, de nuevo aquí les traigo el estudio de Dalí, acordemos 18.294 pacientes. Miren aquí, él utilizó el índice modificado de fragilidad, y ustedes pueden ver que en cuanto a término de complicaciones, los pacientes que tenían un puntaje bajo de fragilidad o no son frágiles, tenían un porcentaje de complicaciones de infección, porcentaje de complicaciones de Klein grado 4, que son complicaciones que requieren UCI después de una intervención de columna, muy bajos. Pero cuando el paciente tenía un puntaje mayor o igual a 0,27, todos esos porcentajes de complicaciones aumentan de una forma considerable, siendo esto estadísticamente significativo. Veremos aquí el estudio de Libby, 1.001 pacientes. Aquí ustedes pueden o podemos visualizar, ¿sí?, que los pacientes, cuando tienen un puntaje bajo, o sea, 0 en la escala de fragilidad, por lo general las tasas de complicaciones no son tan altas, pero cuando estos puntajes en el índice modificado de fragilidad son de 0,18 o 0,27, miren cómo aumentan de forma considerable complicaciones como reintervenciones, infecciones, transfusión y trombosis venosa profunda. Entonces, estos estudios sí nos muestran que a mayor puntaje en los índices de fragilidad, esto se asocia con mayor tasa de complicación. Miremos aquí el estudio de Shin, este fue el que llevó, el que estudió pacientes con patología con espondilosis cervical llevados a vía anterior y vía posterior. Él también analizó cuáles eran las tasas de complicaciones en estos pacientes. Miren que los pacientes que eran llevados a una vía anterior para patología cervical, cuando tenían puntajes o índices de fragilidad bajos, es decir, 0, el porcentaje de complicaciones era alrededor del 2%, pero cuando ese puntaje daba más de 0,27, las tasas de complicaciones eran casi del 10%. Y ni hablar de la vía posterior. Miren que pacientes con índices de fragilidad bajo, las tasas de complicaciones con una vía posterior es del 4%, pero cuando ese puntaje llegaba a 0,27,
se aumentaba esa tasa de complicaciones a un 15%, inclusive un 35%. Flexman también estudió esto en su serie de pacientes y él describe que por cada aumento en 0,1 en el índice modificado de fragilidad, hay un aumento del OR en el riesgo de complicaciones grandes de 1,15. Por acá FAM también él estudió esa correlación entre complicaciones y el índice de fragilidad y nos queda claro que pacientes que eran llevados a DIF para patología degenerativa lumbar, cuando tenían índice de fragilidad bajo, por lo general los riesgos de complicaciones postquirúrgicas era alrededor del 10%, pero este se triplicaba cuando los pacientes tenían un puntaje de índice de fragilidad mayor. De la Garza también estudió en sus pacientes que eran llevados a cirugía para metástasis espinal la tasa de complicaciones. Miren, lo mismo, pacientes con índice de fragilidad elevado, mayor tasa de complicaciones. De hecho, él nombra que cuando un paciente pasa de un puntaje de 0 a 7, las tasas de complicaciones aumentan de un 6%, inclusive a más del 95%. Por aquí Living publicó un estudio en el 2017. Él no trató de aquí de valorar mortalidad, solamente complicaciones postoperatorias, incluyó 694 pacientes, y él nombra que pacientes con índice de fragilidad de 0, que son llevados a patología de fusión lumbar, tienen tasas de complicaciones globales de alrededor del 15%, pero cuando los índices de fragilidad son mayores, esas tasas de complicaciones pueden ir hasta un 35%. ¿Qué pasa en cuanto a estancia hospitalaria? Bueno, igual, los estudios han mostrado que a mayor tasa o mayor puntaje en estos índices de fragilidad se asocian con mayor estancia hospitalaria. Eso aquí Flexman también lo nombra, que por cada 0,1% de aumento en los índices de fragilidad, hay un aumento en el OR de 1,27 para estancia hospitalaria postquirúrgica prolongada. Bueno, ¿qué hay en cuanto a los estudios de morfometría? Es decir, los estudios que nos analizan la sarcopenia en los pacientes. Entonces hay un par de estudios con respecto a esto. Este estudio lo publicó Gakar. Él incluyó 86 pacientes, todos pacientes que cursaban con una compresión a nivel medular de origen oncológico. Y él trató de comparar cómo le dijo a los pacientes con sarcopenia versus los que no tenían sarcopenia. Le hizo un seguimiento un año. La fórmula que él utilizó para medir la sarcopenia es esta. Y aquí nos queda, pues, claro, esto es una curva de Kaplan-Meier. Las líneas rojas son los pacientes que no tienen sarcopenia, las líneas negras son los pacientes que tenían sarcopenia en este estudio, y la mortalidad a un año es mucho mayor en los pacientes que tenían valores de densidad muscular bajos. De hecho, aquí este es el valor pacientes, este es el porcentaje de mortalidad en pacientes con sarcopenia a un año. Miren, casi la mitad de los pacientes ya no estaban durante el estudio versus un 23% de los pacientes que tenían un buen índice muscular. Es otro estudio publicado por Boxa. Él incluyó 46 pacientes mayores a 55 años y también los dividió entre pacientes con sarcopenia versus los que no tenían sarcopenia, y todos fueron llevados a cirugía de columna toracolumbar. El seguimiento que él realizó fue a 5 años. Estos pacientes tenían iguales comorbilidades, lo único que los diferenciaba era el valor en la sarcopenia. Miren lo que él encontró. Aquí vemos que la estancia hospitalaria, las complicaciones postoperatorias, tanto menores como mayores, y la necesidad de cuidados adicionales posterior al alta era mucho mayor en los pacientes que cursaban con sarcopenia versus los que no tenían este déficit. Y también analizó mortalidad. Los pacientes con sarcopenia tenían unas tasas de sobrevida en el seguimiento mucho menores que los pacientes que no usan con sarcopenia en el momento que iban a ser llevados a intervención quirúrgica para metástasis espinal. Por lo tanto, la sarcopenia se describe como una herramienta también útil en la estratificación del riesgo perioperatorio y lo debemos tener en cuenta. Aquí traigo un último estudio, esto lo publicó Sacaira, 395 pacientes llevados a cirugía lumbar, y él trató de determinar también la relación entre sarcopenia y complicaciones, reintervención y reingresos. Estas fueron las complicaciones que él midió en ese estudio, y él nombra
que pacientes con sarcopenia tienen un OR de complicaciones de mortalidad de 1.70. Esto fue estadísticamente significativo, y cuando el paciente era hombre, ese riesgo inclusive casi que se duplicaba a 2.42. Este último estudio que les muestro acá trató de determinar cómo era esa relación entre sarcopenia y los índices de fragilidad, especialmente para pacientes que eran llevados a cirugía de metástasis espinal, y comprobar cuáles de esos índices tenían mayor correlación. Entonces, ellos aquí compararon los estudios o el método de sarcopenia, el índice modificado de fragilidad y otros dos adicionales. Y ellos que encontraron que para pacientes con metástasis espinales, la medición de la sarcopenia y el índice modificado de fragilidad tienen la mayor correlación cuando hablamos en términos de complicaciones postoperatorias. Y cuando hablamos en términos de mortalidad, la medición de la sarcopenia es la que tiene mayor relación y precisión de mortalidad en este tipo de población. Entonces, medir la sarcopenia y el índice modificado de fragilidad en pacientes con metástasis en columna es un predictor clínico útil, ¿sí?, para mortalidad temprana y eventos adversos. Nos puede dar información para hablar cosas claras tanto con el paciente como con sus familiares. Entonces, basados en estos estudios y basados en esta revisión sistemática, podemos plantearnos algunas recomendaciones con respecto a todas estas escalas. Entonces, esta revisión sistemática incluyó 11 estudios, 7 hablando de fragilidad, 4 hablando de sarcopenia. Entonces, respondamos a esta pregunta: ¿cuál es la mejor escala de fragilidad para predecir complicaciones y mortalidad con respecto a lo que les acabo de mostrar? Entonces, definitivamente el índice modificado de fragilidad es una herramienta útil, ¿sí? De hecho es la que más se ha utilizado para medir la fragilidad en los pacientes que han llevado a intervenciones de columna. Por lo tanto, la recomendación de utilizar esta escala es una recomendación fuerte, aunque la evidencia es de baja calidad, ¿sí? Es una escala que está validada, se ha aplicado en diversos tipos de patología y es un uso práctico. Tan solo son 11 variables que tenemos que tener en cuenta. En pacientes con tumores espinales, sí cambia un poco. Se recomienda que las escalas que utilicemos o tengamos en cuenta es el índice de fragilidad para tumores metastásicos o el índice modificado de Charson. Se ha visto que esta escala, especialmente para pacientes con metástasis espinales o tumores espinales, tiene mayor correlación. ¿Cuál sería entonces la mejor técnica de medición de la sarcopenia en la cirugía de columna para predecir resultados postoperatorios? Lo que muestran los estudios y lo que habla esta revisión sistemática es que las dos modalidades, es decir, determinar el área total del músculo psoas y la relación entre el área total del músculo psoas con respecto al área del cuerpo vertebral del E3, son como las formas más adecuadas, por así decirlo, para poder determinar sarcopenia. Aunque es una recomendación fuerte, también es de una calidad de evidencia baja, ya que se requieren más estudios para poder decir si estos parámetros de medición de sarcopenia pueden ser un estándar de oro para evaluar fragilidad. ¿En qué tipo de patología espinal las escalas de fragilidad y sarcopenia tienen mayor impacto? Entonces, definitivamente, pacientes con patología degenerativa espinal cervical y toracolumbar, se recomienda el uso del índice de fragilidad modificado y la medición del área del músculo psoas total. Y para pacientes con metástasis espinales, la recomendación es utilizar el índice de fragilidad de tumores metastásicos y la relación entre área total del músculo psoas con respecto al área total vertebral del E3. Bueno, como conclusiones, la fragilidad y la sarcopenia deben reconocerse como marcadores dinámicos que reflejan en general la salud del paciente que vamos a intervenir. Estas variables deben trascender siempre las medidas estándar a las cuales estamos acostumbrados, como la edad o la escala de ASA que la manejan los anestesiólogos. El uso de estas escalas nos pueden brindar una ayuda, ¿sí?, para poder estratificar cuál es el riesgo del paciente y hacer una selección adecuada del mismo, siempre con el objetivo de lograr unos resultados postquirúrgicos óptimos. Además, esto nos puede ayudar en el proceso del consentimiento informado y de educación del paciente y de los familiares, ¿sí? Hablar de pronto cosas claras
con respecto a lo que puede suceder después de una intervención. Estas escalas no son una camisa de fuerza, ¿sí? El hecho de que digan que el riesgo es muy elevado no nos quiere decir que no podemos intervenir un paciente, no es eso, pero sí nos ayuda, como les digo, a poder determinar a qué paciente le puede ir mejor y a cuál no. Entonces, miremos aquí la resolución del caso. Este paciente, teniendo en cuenta todas las comorbilidades con las cuales llegó al servicio, tenía un índice de fragilidad modificado de 0,36, un valor que le daba una fragilidad severa. El índice de comorbilidad de Clarkson le daba 8, también como lo catalogo como un paciente con morbilidades severas. Cuando analizamos las tablas, ese paciente de entrada para una vía anterior tenía una probabilidad de mortalidad del 3 y para una vía posterior del 10%, y una tasa de complicaciones, según lo que vemos, que era entre 9 y un 35%. Pero es importante recordar esto: 83% de los pacientes que han llevado a cirugía de columna, pacientes ancianos con comorbilidades, están satisfechos con los resultados al año. O sea que el hecho de que estas escalas de pronto me digan que al paciente le puede ir no tan bien, si el paciente evoluciona de forma adecuada, lo más probable es que vaya a estar conforme con la intervención. Entonces, este paciente se llevó a una vía interior, se le hizo una microceptomía de dos niveles, los niveles más afectados. En el postoperatorio presentó un deterioro motor con una hemiparesia de mi cuerpo derecho de 2, por lo tanto el paciente se programó para una vía posterior, una descompresión, una artrodesis de C3 hasta C6. Estas son las imágenes postoperatorias. El paciente en el posquirúrgico inmediato presentó mejoría de su déficit neurológico, pero durante la evolución posquirúrgica el paciente cursó con una trombosis venosa profunda, fue necesario anticoagularlo, presentó un sangrado retroperitoneal secundario a la anticoagulación, luego se complicó con una sepsis de origen urinario, falla renal, todavía pues estamos en manejo de comorbilidades, pero eso era algo, digamos, esperable según estas escalas y esto que les acabo. Bueno, muchas gracias. Quedo atento a comentarios y preguntas. Oscar, muy interesante la revisión. Realmente un tema al que cada vez le tenemos que dar importancia, y realmente me gustaría puntualizar dos cosas antes de abrir la discusión, aprovechando que tenemos varios anestesiólogos que coordinan algunos de los servicios de la ciudad. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención de toda esta revisión, y es la siguiente: es que las vías anteriores tienen menos complicaciones en los pacientes frágiles que las vías posteriores, especialmente la LIF. O sea, repetitivamente en algunos estudios no se ha podido demostrar que los pacientes frágiles tengan más complicaciones con el ALIF. En algunos no se ha demostrado, y en los que se demuestra alguna relación, digamos que la proporción es mucho menor que cuando se compara con las vías posteriores. Y una cosa que sí es muy importante y que cada vez tenemos que, digamos, tener más en cuenta, es que cuando vamos a someter a un paciente frágil con una cirugía mayor de columna, es probable que nunca tengan el beneficio clínico que estamos esperando, ya que las comorbilidades realmente no lo permiten. Entonces, digamos que esto nos puede ayudar de una forma muy, muy objetiva y efectiva para escoger los pacientes. Me gustaría preguntarle a los presentes y especialmente a los anestesiólogos qué tanto aplican los índices de fragilidad en los pacientes con cirugías complejas. Pues yo sé que el asunto de la cirugía espinal es un asunto que es un poquito más exótico en los servicios, y yo sé que lo aplican para muchas otras cirugías complejas, pero en este momento, ¿qué tanta importancia le dan a estos índices de fragilidad y realmente cómo lo podemos adaptar a nuestro medio, que obviamente tiene muchas restricciones? Me gustaría escuchar inicialmente a la doctora Eliana, que yo sé que está trabajando de una forma intensa recientemente con optimización preoperatoria. Hola, muy buenos días a todos.
Oscar, muchas gracias. Esta conferencia me gusta mucho, me parece interesante porque habla de un concepto muy actual en salas de cirugía, que es la importancia de la medicina perioperatoria para los buenos resultados del paciente. Es decir, nada se hace con una técnica quirúrgica implacable, pero sin paciente para soportarla después de cirugía, ¿cierto? Entonces, respecto a la pregunta, pues yo creo que inicialmente aclararles que nosotros como anestesiólogos, desafortunadamente a veces no tenemos el tiempo ni el juicio de hacerle a todos los pacientes escalas muy importantes, excepto las que ustedes ya conocen, que son la escala de la Sociedad Americana, ASA, ¿cierto? O la escala de Nueva York. Y esas ambas escalas, aunque son muy buenas para predecir desenlaces en los pacientes que no tienen tantas comorbilidades, es decir, si que un paciente es ASA 1, no le va a ir mal, parece que eso se correlaciona muy bien, pero si un paciente es un ASA mayor, no se correlaciona bien con la parte individual de ese paciente. Solo recordarles que esas clasificaciones están correlacionadas con lo que es el consumo metabólico o el consumo de oxígeno de cada paciente. Es decir, que si un paciente normalmente consume tantos centímetros de oxígeno, más o menos 3.5 un adulto normal, eso lo correlacionan si el paciente solo camina o se hace una actividad de más esfuerzo. Eso es todo. Por eso un paciente podría clasificarse como ASA o como NINJA 1, 2, 3 o 4. Pero, ¿qué pasa pues con estos pacientes que ustedes hablaron de fragilidad? Lo primero es que los pacientes ancianos, que como bien dijo Oscar, la población anciana en nuestro país inclusive es como el 10%, ya no están en un estado de homeostasis, sino de homeoestenosis, o sea que son ancianos, que la reserva fisiológica está disminuida y que los vamos a someter a un trauma premeditado que es la cirugía. Ese trauma pues obviamente tiene liberación de catecolaminas y muchas cosas que hace que nosotros debamos, así como planeamos llevarlos a cirugía, planear cómo le va a ir en la cirugía. Entonces, Oscar habló de las escalas, muy importante para ustedes, pero yo quisiera pues contarles como un enfoque que uno puede hacer más práctico. Digamos ustedes en el consultorio, pues a qué pacientes hacerle una escala de fragilidad. Entonces, esos pacientes, bueno, ¿a qué pacientes se los deben hacer? Yo diría que los pacientes mayores de 65 años que tengan una disminución de peso o sea, no esperada y que de pronto tengan comorbilidades. Entonces, yo se los dividiría como así. Lo primero es, el paciente va para una cirugía mayor, es mayor de 65 años y creo que sea frágil. Como dijo Oscar, hay muchas escalas, más de 70 validadas, pero yo les recomendaría una que es fácil, es el acróstico de Frail en inglés, y significa, pues, la F, por ejemplo, preguntarle, ¿usted se siente fatigado? La R, que es capacidad, pues, de subir, por ejemplo, es capaz de subir al primer piso. La A, que es de ambulación, es capaz de caminar una cuadra. La I, que sería enfermedades, si tiene más de 5 comorbilidades es importante. Y la pérdida de peso, se ha perdido más del 5%. Miren que es fácil recordarlo y más de 3 de ellas nos diría que el paciente es frágil. Lo otro es ver cómo está la parte de nutrición del paciente, o sea, si ha perdido peso, ya cómo es el índice de masa corporal. Ya en ese caso, pues, por eso les digo, el apoyo es interdisciplinario. Lo mandaríamos a evaluación de nutrición si el paciente tiene albúmina de 3, que sería como el corte. Pero hablando del consultorio, una vez que usted aplique la escala, que es el acróstico que les digo, puede hacerle un test muy fácil que se llama Time Go Up, que es el tiempo que el paciente se demora de pararse de la silla del consultorio, caminar 3 metros y regresar. Si el paciente se demora más de 15 segundos, está asociado con alteraciones, pues con malos desenlaces en el posoperatorio. Entonces es un paciente frágil que ya le hicimos una prueba, digamos, de ejercicio físico. Digamos que sería el primer screening. Si un paciente de esos da positivo para ustedes, lo deberían enviar a los servicios usualmente de fisiatría, por ejemplo, donde le pueden hacer otros test más importantes que miden el consumo de oxígeno y que sí están totalmente relacionados con morbimortalidad, que sería, por ejemplo, el test de caminata de 6 minutos, que si el paciente camina menos de 400 metros, el paciente tiene alto riesgo de complicaciones. O si no, sería el test cardiopulmonar, de ejercicio cardiopulmonar, que lo ponen a hacer ejercicio incremental y si el paciente no alcanza el consumo máximo de oxígeno, que es más o menos menor de 15, diríamos que es un paciente en riesgo. Otros estudios más avanzados podría ser que nosotros le mandamos a los pacientes con frecuencia, es el ProBNP, que es el péptido natriurético cerebral, que si está alterado, también es un factor pronóstico muy importante.
Entonces, resumiendo, uno como que ubica al paciente en tres situaciones. ¿Cómo está su nutrición? ¿Cómo está su índice de fragilidad? ¿Y cómo está la parte del ejercicio físico con esas pruebas? Pero para eso, pues lo más importante es, uno, primero, evaluar el paciente siquiera 4 semanas antes de esa cirugía mayor para que una vez se haga este diagnóstico haya una posibilidad de intervención. Y dos, tener un equipo multidisciplinario en la clínica donde trabaja, muy sensibilizado con la parte de este concepto que se llama ERAS, que es Enhanced Recovery After Surgery, que implica que hay fisiatra, que hay terapista respiratorio, que hay psiquiatra. Olvidé decirles algo muy importante también, es un paciente que usted le vea estigmas de enfermedad, de depresión o de ansiedad, debe ser evaluado porque también está puntuado muy bien dentro de las escalas de severidad y de complicaciones posoperatorias. Entonces yo diría que lo más importante es sensibilizarnos ante detectar el paciente que va para cirugía mayor, que está frágil, y que ojalá lo detecte 4 semanas antes para que se pueda prehabilitar, que ese es el otro concepto importante. Y dentro de esa prehabilitación que está el ejercicio físico, el aumento de proteínas en la ingesta, la parte psicosocial del paciente. También ahí tenemos medidas de prehabilitación en el intraoperatorio como anestesiólogos y ya pues no es tema de esta conferencia, pero si ustedes nos dicen que viene un paciente frágil, es muy importante nosotros planear la parte quirúrgica. En cuanto a la parte intraoperatoria, pues del sangrado, los líquidos, etcétera. Gracias, doctora Liana. ¿Alguien más que aparece como desconocido quiere hacer un aporte? Sí, buenos días, doctor. Pablo Vela de Pereira. Nunca me he podido identificar Hola, en el Zoom. hola, ¿cómo ¿Cómo le va? estás? Buenos días. Buenos Nunca días. me aparece identificado el Zoom en la Universidad de Antioquia. Bueno. Me parece muy interesante la revisión que hizo el doctor, pero en este caso particular, la mayoría de pacientes con mielopatías severas, como es este caso, seguramente tiene un YOA modificado por encima, por debajo de 12, 11. Pues lo que necesitan es una cirugía lo más pronto posible, casi que es una urgencia, porque si el paciente ya cae en un URIC 4 o 5, la posibilidad de recuperación va a ser mínima. Y yo creo que el enfoque de nuestra parte como cirujanos de columna debe ser tratar de sacar al paciente con la mejor descompresión y con la mejor estabilización de la columna en una sola cirugía. Por eso creo que un paciente que tiene prácticamente 4 niveles comprometidos, en el cual el problema, en mi opinión, no es la deformidad, es la compresión. Por eso es útil realizar siempre una radiografía simple de columna para ver qué tanta cifosis tiene. Pero una laminoplastia, que es una cirugía bastante rápida, muchísimo menos agresiva que la laminectomía con instrumentación, porque es que la tasa de complicación de la laminectomía con instrumentación es bastante más alta que la vía anterior y que la laminoplastia. Entonces, una laminoplastia hecha en forma rápida en pacientes como este, que son bastante frágiles, me parece que es una cirugía que nos resuelve en un solo tiempo quirúrgico todos los problemas de estabilidad y descompresión de este paciente. Ahora, el hecho que esté o no esté frágil, me parece que obviamente es importante para advertir a la paciente, pero eso no contraindica el procedimiento quirúrgico en este particular caso y en estos casos que son pacientes generalmente mayores de 70, 75 años. Ahora, sí, en caso de que necesite una cirugía de 360 grados, yo haría siempre primero la vía posterior y después la vía anterior. Entonces, yo el mensaje que diría es que un paciente de estos necesita una cirugía muy rápida, muy prioritaria para tratar de recuperarla. Ahora, recuerden que con solo una modificación de 2 o 3 puntos en el YOA modificado, el paciente cambia radicalmente su calidad de vida. Es decir, si lo pasamos de un YOA de 11 o 10 a un YOA de 13, 14, el paciente es otro paciente y su calidad de vida va a mejorar drásticamente, disminuyendo las complicaciones en un solo tiempo quirúrgico. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con usted, independiente de la escala de fragilidad del paciente, habría que operarlo. ¿El doctor Gustavo tiene algún comentario? Nacho, no, básicamente me gustaría de pronto escuchar a alguno de los otros anestesiólogos cómo
saber cómo lo están haciendo en la ciudad, cómo hacen la optimización preoperatoria de los pacientes y realmente consideran la cirugía de columna como otras cirugías complejas en las cuales sabemos que realmente hay protocolos muy bien establecidos. Doctor Giraldo, ¿cómo está? Buenos días a todos. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Yo me presento, ¿me están escuchando? Muy bien. Yo me presento, soy José Julián Estrada, anestesiólogo de la clínica CES. Lo que decía la doctora Eliana es muy importante, que sobre todo el tiempo, nosotros no tenemos tanto tiempo para evaluar un paciente y para hacer todas estas escalas que toman aproximadamente unos 15 minutos de las más sencillas. El escenario también es importante conocerlo. ¿Cómo así? Este es un paciente urgente, no tanto emergente, pero sí urgente, en el cual uno no tiene tanto tiempo de ponerse a generar una rehabilitación importante. Lo que uno puede hacer es optimizar parámetros. Me imagino que este paciente durará 2 o 3 días mientras se optimiza ese tipo de parámetros. Se involucra medicina interna, se involucra a psiquiatría, a terapia respiratoria, etcétera, y banco de sangre, pues todo lo que uno pueda optimizar, y se procede pues a la intervención. Y es muy importante, demasiado importante, decirle a la familia lo que puede llegar a pasar con ese paciente y que ellos decidan si se someten o no a la cirugía, con todas las herramientas que dijo el doctor Oscar en la presentación. Por lo general, nosotros pues siempre nos gustan las cosas más objetivas, o sea, un número, pero en aras de tiempo, y hay veces solamente contamos con unas pocas escalas y de pronto no somos muy juiciosos a la hora de aplicar estas escalas objetivas que son tan importantes. Profe Giraldo. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Soy Salomón. Me gustaría intervenir, profe Nacho y Eliana. Hola, Salo. ¿Cómo estás? Hola, Salo. Hola, ¿cómo están? Eli, saludos. Mucho frío. Ya empezó a enfriar duro. Bueno, pero todavía da para venir en cicla al hospital. Me encanta que se toquen en el servicio estos temas, porque hablamos mucho de técnica quirúrgica, de diagnóstico en cirugía de columna, pero al final necesitamos es un enfoque global, multidisciplinario para el beneficio de los pacientes. Y uno analiza, pues aquí en el fellow no solo veo toda la parte que nos puede ayudar, pues bueno, cómo mejorar su técnica quirúrgica, qué herramientas diagnósticas se tienen, otras de tratamiento y de rehabilitación, y empieza uno a ver todos los aspectos perioperatorios y se da cuenta por qué, pues en países más desarrollados y de pronto con más recursos, logran tan buenos resultados. Pues en Canadá, a diferencia de Estados Unidos, es un sitio donde para ser eficaces ven en qué se puede impactar duro. Y he visto que aquí, pues que se hace cirugía compleja y grande, la importancia del autotransfusor, ¿cierto? Entonces, uno, primero, pregunta pues para los anestesiólogos y para Eliana, las posibilidades en nuestro medio de equipos de autotransfusión, de entrenar un perfusionista, son viables. Es como una pregunta que hago. Si sé, en algunas instituciones de la ciudad se tiene la idea de lograrlo, en fin, porque he visto que, bueno, aunque hacen todas estas escalas, etcétera, al final eso es lo que determina la importancia de cirugía. Entonces no se hace una cirugía gigante, una escoliosis, etcétera, si no hay disponibilidad de esto. Y al final, pues la autotransfusión mejora la normotermia del paciente, el pH, la funcionalidad de las células que se transfunden, la aplicabilidad de estas, evita la hipercalemia, una cantidad de factores que el sangrado en pacientes tan enfermos me parece a mí que es lo que quizás pues, produce la coagulación intravascular diseminada, etcétera. Toda esa cantidad de complicaciones posoperatorias y perioperatorias que pues, al final van en detrimento del paciente. Entonces empieza uno a analizar eso, bueno, cuál es la viabilidad o cómo puedo yo extrapolar esto a nuestro medio en Medellín, en Colombia, costo-beneficio, qué tanto impacta, qué instituciones podrían empezar a considerarlo. Y saludo a José Julián, pues me encanta que también mencione la parte del tiempo. Los cirujanos a veces nos consideramos muy ocupados y vemos pacientes en consulta en 5 o 10 minutos,
pero uno compara este tipo de pacientes con lo que se hace en alto riesgo obstétrico, ¿cierto? Y eso también es de personalidades. Uno escucha que los anestesiólogos dicen que hicieron valoraciones preanestésicas y que hay un anestesiólogo X que vio 60 pacientes en una mañana, mientras que otros anestesiólogos más acuciosos, un poco más juiciosos, ven otros pacientes mejor vistos. Entonces es como de clasificar y hacer triaje, o sea, listo, estos pacientes son definitivamente de alto riesgo, qué tipo de cirugía va a ser sometido, y este tipo de anestesiólogo es el que lo debe ver, ¿cierto? Y que va a aplicar esto, porque no podemos meter a los pacientes en en el mismo costal, ¿cierto? Dependiendo de la intervención que se va a realizar, comorbilidades, etcétera. Y un factor que no tocamos es el anestesiólogo, el especialista o el mismo cirujano. Nosotros hablamos mucho, bueno, este paciente le debe operar un cirujano entrenado. Pues básicamente es lo mismo con anestesia, ¿cierto? Por eso algunas unidades quirúrgicas sobresalen sobre otras o están más especializadas en el manejo de ciertos pacientes que otras. Entonces hay unidades de neuroanestesia, de cardioanestesia, etcétera, etcétera. Eso era pues como lo que quería comentar. Aló, Salo, ¿cómo estás? Respondiendo a la pregunta de Salo, sí, efectivamente aquí en la ciudad sí hay lugares en los que hacemos un poquito de prehabilitación. Yo, por ejemplo, que trabajo en la Clínica Las Américas, debo decir que aunque yo hago neuro, desafortunadamente está más estandarizado en los pacientes de cirugía gastrointestinal, pero digamos que obviamente el paciente neurológico tiene esta diferencia y es la urgencia de su cirugía y a veces no vamos a poder prehabilitar 4 semanas como sería lo ideal. Para eso, entonces, nosotros lo que hacemos es otro tipo de cosas, de técnicas, como está diciendo Salomón, de ahorro sanguíneo, de ventilación mecánica protectora, de manejo de líquidos y de transfusiones guiados por metas. Eh, pero lo ideal es, y lo importante de esta charla es sensibilizar al que detecta al paciente para que lo pueda mandar antes de prehabilitación. Bueno, la respuesta es que sí hacemos donación autóloga a los pacientes, específicamente en el neurológico, que se hacen cirugías de deformidades más grandes. El problema con el paciente frágil es que es un paciente anciano que ya no va a tener la posibilidad de bajar ese hematocrito tanto como el paciente joven con deformidad. Entonces, a veces no podemos en ellos hacer esas técnicas de ahorro sanguíneo, hay otras, ¿cierto? Pero es un punto muy importante que inclusive no es costoso, o sea, es más costoso transfundir sangre que de pronto hacer una transfusión autóloga al paciente y planearlo con anterioridad. Y la otra pregunta, pues yo pienso que sí, o sea, las escalas están hechas para poder agilizar las atenciones y los pacientes en general, los nuestros son jóvenes, hasta 1 o máximo 2, pero los pacientes hasta 3 son los que uno debe tener mucho cuidado en esas preanestesias y tratar es muy buena la comunicación con el cirujano que le dice a uno que viene un paciente en tales condiciones en las que uno, haciéndole esas escalas o de pronto mandándole un poquito de test más invasivos, podría el cirujano decir, el neurocirujano decir, no voy a hacerle una cirugía tan larga, tan prolongada, pues no lo voy a fijar más de 6 niveles, no le voy a hacer una cirugía mayor. Y yo creo que eso finalmente es lo que redunda en que sea exitoso el abordaje quirúrgico. Como les dije, no se justifica un paciente muy bien operado, pero sin paciente. Gracias, Eliana. ¿Algún otro comentario? No, el paciente está satisfecho con el resultado y los cirujanos también. ¿O hay alguna duda? El paciente Es decir, está este señor sí irá a tener una buena calidad de vida en 6 meses o necesitará un año. Es posible que no, es posible que no, profesor Cadavid, es posible que el paciente inclusive no alcance el beneficio de la intervención espinal por la fragilidad tan severa que tenía y todas las complicaciones posoperatorias. Entonces, lo que se dijo es cierto, aunque una escala de fragilidad en estos casos no contraindica ningún procedimiento, pues realmente la probabilidad de malos resultados es alta y los pacientes y los familiares deben saberlo.
cuanto a lo que se comentó, Perdón, Gustavo. Sí, señor. Y cuando uno ve que la probabilidad de malos resultados es alta, debe operar. Es que lo Pues, que con 83 años, pues yo todavía no he llegado a esa edad, pero cuando llegue, yo, quién sabe si me someto a eso, porque además de las complicaciones posoperatorias, después esperar una rehabilitación durante un año para poder medio caminar, me parece muy grave. Claro que morirme también pues, ya, uno está entre la espada y el ataúd en unos momentos. eso es cierto, profesor. O sea, es un tema que es controvertido y realmente tanto la disfunción neurológica como las probables complicaciones, pues es una, digamos, una disyuntiva, una dualidad que pone a los pacientes y a los médicos en una situación bien compleja. O sea, la decisión debe ser muy bien tomada. Hay hay un asunto interesante y son los protocolos de manejo de la deformidad espinal y la optimización perioperatoria. Especialmente se ha hablado mucho de deformidad espinal del adulto, que es pues como el tema que incluye el tema de la fragilidad, y hay un protocolo pues, que se llama el protocolo de Seattle, en el que una cosa que a mí me parece muy llamativa y en la que insisten mucho es que en las cirugías grandes de columna debiera haber siempre 2 cirujanos. Eso es algo que nosotros en la ciudad no le damos mucha importancia, inclusive no sé si en las otras ciudades se le da esa importancia, pero es un asunto que ha mejorado los resultados desde todos los puntos de vista en los pacientes que se someten a cirugías espinales complejas. 4 manos, obviamente, y 4 manos hábiles, muy probablemente tienen la capacidad de hacer las cosas con mayor efectividad y muy probablemente más agilidad que un solo cerebro. Entonces, yo creo que la idea es que le demos importancia a todo esto, que cada vez tratemos de optimizar las cosas en los servicios donde trabajamos para que los resultados realmente sean buenos. Muchas gracias. Alojón, yo te hago una pregunta. ¿Has visto los resultados allá y estás satisfecho con lo que se logra? Hola, profe David. Muy buenos días. Uno ve en el manejo perioperatorio, o sea, algo que me ha llamado prácticamente, o que me ha llamado pues mucho la atención hablo de la autotransfusión intraoperatoria, ¿no? Cuando se utiliza un cell saver y después hacen donación autóloga de la sangre que le han sacado previo al paciente, es que tienen los aparatos Medtronic, bueno, hay varios pues que tienen estos aparatos que son como son aparatos de autotransfusión o circuitos extracorpóreos que a medida que el paciente va sangrando, ¿cierto? Estos aparatos es como una máquina de diálisis. Los coge, los lava, los centrifuga y posteriormente esta misma sangre que se ha perdido durante el procedimiento se empieza a transfundir, ¿cierto? Entonces, pacientes muy enfermos, muy longevos, pues muy ancianos, mayores de 80, cirugías grandes, algunas muy grandes, uno los ve en el posoperatorio y están en sala de habitación, no están en la unidad de cuidados intermedios o intensivos. O sea, pues tampoco es que todos, ¿cierto? Pero sí algunos pacientes que uno está acostumbrado a que de pronto su cuidado posoperatorio es más delicado, pues uno los ve con una buena recuperación inmediata, o sea, las 24 horas están listos para empezar rehabilitación, están bien reanimados. Entonces, sí, me llama mucho. Por eso la pregunta era específica a eso, Eli, y hablaba de los costos, es porque son máquinas, esto requiere otra especialista, requiere un perfusionista que sabe cuánto de plasma tengo que transfundirle posteriormente. Las máquinas tienen su valor. Yo sé que esto se utiliza mucho en cirugía cardíaca, ¿cierto? Pero se ha extrapolado bueno, lo que mencionaron de LERAS, etcétera, a cirugías en las cuales se prevé mucha pérdida sanguínea. Entonces, este asunto en particular me ha llamado la atención y quería saber si de pronto en algunas instituciones en la ciudad para cirugía de columna
se utilizan estos equipos de autotransfusión. Hablo del equipo que usted pues simplemente está aspirando toda la sangre que sale e inmediatamente la está transfundiendo. Pues a lo que ese es el Saber y sí que tenemos sobre todo en cardio. Ojalá lo tuviéramos en cirugía espinal mayor. Yo no lo usamos. En las Américas se utiliza en cirugía de cardio por los altos costos. Como dijiste, es ideal que sea la perfusionista, pero entonces las clínicas grandes de la ciudad sí lo tienen. Sé que muchas clínicas lo tienen, pero más dirigido a cardio, creo que por los costos. Claro, Aquí a eso me refiero. una intervención. Aquí en el CES lo utilizamos, la idea en cirugía de todo tipo, inclusive cardio no lo utiliza tanto, lo utilizamos más en cirugía de hígado y vías biliares, sobre todo cuando no es oncológica y cuando no tiene contaminación, que son unas, pues digamos, unas contraindicaciones para el uso. Hay un personal entrenado, que es una enfermera jefe, entrenada en el montaje del aparato, y cuando usted espera una pérdida mayor de 800 para arriba, es cuando se puede llegar pues como a justificar por el valor que tienen los insumos del aparato. Igual Claro. también la recolección, porque si vos perdes menos de 500, el aparato no alcanza a lavar y a tener la recolección adecuada. Teniendo claridad, pues para todos, digamos en general, es que esto solamente te va a hacer un reemplazo en los glóbulos rojos, no nada de factores, nada de plaquetas, nada de otras cosas. Entonces, pues, por ejemplo, para un tumor metastásico espinal, una cirugía espinal mayor por metástasis es contraindicado, pues, o tiene una contraindicación ahí como importante en este momento. Claro, eso no, pero mi comentario es dirigido a eso, como a qué aplicabilidad tendría en ciertas cirugías de columna, o sea, porque hay cirugías de columna en los que el paciente no está infectado, no es un tumor, estoy hablando específicamente degenerativa, del paciente anciano, que se van a hacer muchos niveles, ¿cierto? Y que uno sabe que la pérdida sanguínea, te hago la pregunta, José, ¿cierto? En cirugía de columna es frecuente ver pacientes que sangran más de 800 en una cirugía. Es frecuente, Sí, ¿cierto? señora, Entonces, aquí hemos tenido escoliosis. claro, pero hablo entonces del costo-beneficio. Se utiliza para cirugía de cardio, que tiene otros precios, tiene otros costos también, ¿cierto? Entonces es como extrapolar esas herramientas que se pueden utilizar en algún tipo de cirugías y ver cómo de pronto nosotros la podríamos aplicar para ciertos procedimientos en columna que el paciente se va a beneficiar mucho. Claro, en estos países no tienen tanto en cuenta el costo, lo utilizan para todo. Y hay muchos, he visto que sangraron menos de 300 o 400 y tenían el equipo ahí montado y se aspiró y al final pues no se va a reutilizar, ¿cierto? Pero uno sí podría prever que algún paciente podría beneficiarse de esto porque fijo va a sangrar más de 800, porque no tiene un tumor, porque no está infectado, etcétera, etcétera. Nacho, una pregunta. Adelante. Sí, me llama mucho la atención con la revisión que hizo Oscar y muchas gracias por el tema. Lo de la vía anterior y vía posterior, y quiero preguntarle a los anestesiólogos, pues uno asume que la vía posterior es menos invasiva teóricamente, ¿no? Si lo del aumento de la morbilidad en esta escala tiene que ver con la posición del paciente, o sea, con el paciente que va pues boca abajo, ¿no? Porque sí le llama la atención tanto aumento de morbilidad en relación a vía anterior y vía posterior, pues, ¿cuál es la causa? Hola Juan Diego, estaba dando la oportunidad a José Julián. Yo creo que son varias cosas. Sí, claro, el prono hace que el paciente no esté en su posición anatómica y no esté en su posición fisiológica y todo eso altera pues, la precarga, la poscarga, como todos los parámetros hemodinámicos. Pues. Lo segundo es el tiempo quirúrgico, ¿cierto? Y el sangrado. Lo tercero sería también la hipotermia. Entonces es como un conjunto de cosas, Juan, que de pronto si la vía posterior es rápida, a uno le pareciera que de pronto tiene más morbilidad, pero yo diría que es como un conjunto de situaciones, más que la vía. Obviamente también a más cirugía más grande,
más tiempo quirúrgico y más complicaciones. No sé qué dice José Julián. Doctora, no, pues después de la opinión de la experta, yo pienso que también la vía posterior en el paciente acarrea más riesgos desde el punto de vista hemodinámico. Solamente por voltear un paciente, por tener una compresión, por tener, pues, digamos, hemodinámicamente unas variables que nos pueden, que nos pueden perjudicar en algún momento y ante cualquier crisis, pero de ahí para allá no tengo como mayor pues, u otro concepto más profundo sobre el tema, de por qué la vía anterior es más fácil. Muchas gracias.